Otro candidato presidencial nos acompaña, David. Es Vamos a darle la bienvenida. Sí, el señor Mesías Guevara, candidato a la presidencia por el Partido Morado, a quien le damos la bienvenida. Quien hizo un papel muy interesante en el debate de ayer, ¿no? El debate de ayer, Mesías Guevara fue uno de los... tuvo varios momentos destacados que han sido muy, además, comentados en las redes sociales. Ahí está su ficha, miren. Él es se han viralizado. ingeniero electrónico por la Universidad Ricardo Palma, magíster en Administración de Empresas por la UPC, ex congresista entre los años 2011 y 2016, ex gobernador regional de Cajamarca del 19 al 22 y ex presidente de Acción Popular. Sí, bueno, bienvenido, señor Guevara, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, bien. Primero tenemos un anuncio breve y continuamos con usted. Vamos a ver esta pausa. Todavía me dicen. Bueno, la primera pregunta de cajón. Keiko Fujimori. Tuvo ahí varios momentos de cruces con la señora Fujimori. Cuéntenos un poco. No, bueno, usted ha sido testigo de lo que ha pasado ayer. Nos tocó en 2 oportunidades participar en la mesa de debates, y ahí, bueno, pues eran temas bastante peculiares que nos tocó, ¿no? Uno hablar sobre seguridad y el otro tema que tiene que ver con la parte de corrupción, algo que para ella es muy cercano, ¿no? O sea que, y por eso que tuvimos la oportunidad de... No, muchos dicen, ¿has atacado? No, no he atacado, solamente he dicho la cosa que tenía que decir, describir lo que pasa, ¿no? Ha sido descripción. Luego, ahí hay un momento, usaron esos términos de redes sociales, ¿no? Ella le dijo que lo iba a gostear y usted lo respondió que se la iba a papear, ¿no? Que al comienzo nosotros, ¿te acuerdas? Que no entendíamos bien ¿De dónde sacó? ¿Qué había querido decir? Esa jerga. No, lo que pasa es que, fíjate nosotros inicialmente pensamos que le ha dicho patear. Varios han escuchado claro, pero eso. después ya es que no manejamos como usted, pues, la jerga de redes. No, lo que pasa es que, fíjate que yo lo voy a ser honesto, cuando uno... Por eso hay que participar en todos los debates que te invitan. Yo he estado en la UPC, he estado en San Marcos, he estado en la Católica, y ahí me he encontrado con bastantes jóvenes. Incluso la última que estuve en San Marcos, después que salimos de ese debate que hicieron, nos fuimos a conversar con grupos de jóvenes, y ahí incluso yo utilizaba la palabra gostear. Ajá. Entonces ellos me dieron una clase. Mira, Mesías, hay estas palabras. Hay muchas, solamente que es todo un diccionario, un vocabulario, sí. Y ahí me dijeron, mira, para la próxima, cuando te digan gostear o digas gostear, di papear, ¿no? Entonces, por eso te digo, es importante estar ahí. Y para muchos papear es otro término, ¿no? El viejo, comer, vamos a papear. Comer, yo siempre por eso también, o sea que claro, tiene doble sentido, ¿no? Te voy a papear, te voy a comer, pero el término... Pero con argumentos, una cosa así, ¿no? Te voy a destruir en una discusión. Pero acá es humillar, te voy a papear, te voy a humillar. O sea que y por eso... ¿Y cree que logró su objetivo? ¿Que se la papeó? No fue mi objetivo humillarla, ¿no? Simplemente responder, porque ella fue la que inició, ojo, por eso es bueno decirle a la población, para que ella no se victimice, porque había ahí, no, que se Mesías, que es mujer, no, ella empezó. Ella fue, no, te voy a hacer ghosting, y no, pues ella creyó que no sabía yo la jerga juvenil, ¿no? Vamos a una breve pausa y regresamos. Vamos. Mi compromiso con el Mar de Grau es total. Decretaré la prioridad absoluta de la pesca de consumo humano para acabar con el hambre y la desnutrición infantil, creando 500.000 puestos de trabajo, sobre todo para mujeres. Y prohibiré totalmente la presencia de flotas pesqueras extranjeras. Hagámoslo juntos. Olivera, presidente, marca la escoba. ¿Cómo están? Otra vez estamos aquí en Epicentro Electoral Réplica. Estamos, como les dijimos, para quienes recién están llegando a este programa, con el candidato Mesías Guevara, candidato presidencial del Partido Morado, o por el Partido Morado. La semana siguiente hay otra vez 3 días de debate. ¿Con quién le toca ahora? ¿Cuál es la llave del, no sé qué día le toca? ¿Lunes, martes, miércoles? El martes, el último día. ¿Cuál es la llave? ¿Cuáles son las ternas ahí en las que va a participar? Me toca 2 ternas, como siempre. La primera terna es con la señora Keiko. ¿Otra vez? Se agarra con Keiko Fujimori. Pero con un ingrediente que va a estar Roberto Sánchez. Ya. O sea que vamos a estar los 3. ¿Y en la otra? En la otra con Cerrón.
Con Cerrón. y con Bueno, un o sea, señor, no va a y estar. con o un sea, señor con- Carrasco, ¿no? O sea, que la verdad O no sea, lo- en la primera terna va a estar usted con Roberto Sánchez y Keiko. O sea, le Sí. van a hacer sanguchito otra vez, como ayer con Mira, Nieto. yo la verdad que no sé qué va a pasar. Yo voy a ir a dar mi mensaje como siempre, pero creo de que Roberto Sánchez también tiene que explicar varias cosas, ¿no? O sea, que Ajá. no, hay que decirle las cosas como son. Ujú. ¿no? Por ¿Qué más- cosas, por O ejemplo? sea, usted también tiene ahí un mensaje. No, para lo que Roberto. pasa, fíjate que es tiempo que en el Perú digamos la cosa de manera transparente y analizar las cosas, ¿no? Por ejemplo, para mí ese día yo voy a estar con dos polos opuestos, pero que sin embargo son parte del pacto mafioso, ¿no? O sea que Roberto Sánchez debió haber estado en la misma situación de Bexy Chávez, pero sin embargo la gran pregunta es, ¿por qué lo salvaron a él? ¿Por qué? ¿Por qué sí se fueron contra Bexy Chávez, pero a él lo salvaron? Y ahí él se ha mantenido prácticamente con ellos, caminando como una mascotita. Entonces hay que decirle, oiga, ¿qué ha hecho usted? ¿Por qué se entregó? Y lo más grave es que yo me la jugué por ellos en la segunda vuelta. Incluso perdí amigos desde el punto de vista, digamos, de fraternidad, caso Cateriano, porque Mm. Cateriano decidió irse con la señora Fujimori o con Keiko. Y yo me fui por Pedro Castillo, por principio, porque yo sí soy, digamos, nunca estoy de acuerdo con la manera que hace política Fujimori, pero sin embargo, y luego ese acto que hizo Pedro Castillo, apoyado por Roberto Sánchez y otros como Bessie Chávez, según dicen, y Willy Huertas, también otros, y entregaron ellos el poder al ese pacto mafioso. Entonces, eso tienes que explicarlo, y es la verdad que yo sí le voy a decir eso a Roberto Sánchez. Ok, ok. Señor Roberto Sánchez, dígale a Pedro Castillo, a mi paisano, amigo, porque somos conocidos si quieres, pero sin embargo que él explique al pueblo peruano por qué hizo lo que hizo y al final entregó ese gobierno al pacto mafioso que ha hecho demasiado daño. Desmontaron la SUNEDO, han hecho lo que han tenido que hacer. Entonces por eso yo creo de que él tiene que dar muchas Cuando dice explicaciones. hizo lo que hizo, se refiere al mensaje golpista. Al mensaje, por ejemplo, a él le han chantado que es golpista y luego y utilizando ese acto han querido santificar a Fujimori. Entonces, la verdad que es una aberración lo que hizo Pedro Castillo. Por eso el pueblo peruano y la historia algún día le dirá a Pedro Castillo, señor profesor, explique por qué hizo esa caricatura de golpe. Para mí es una caricatura, porque no fue armado, le engañaron, le engatusaron, pero explique por qué lo que hizo, ¿no? Ujú. O sea, lo que usted sostiene es que con ese acto lo que hicieron fue entregarle el poder Le a entregaron. los que habían perdido las elecciones. A los que- y Porque le Dina entregaron. Boluarte salió con ellos y ha Claro. gobernado con esos partidos. Y se hasta- ha sometido, Dina Boluarte, han asesinado a gente, a peruanos, incluso a peruanos que igual que yo, del sur, apoyaron a Pedro Castillo, ¿no? Entonces, todos esos temas, a mí me gustaría que se aclare por el bien del país, porque ahí no solamente hay una gran herida, incluso hay un gran sector rural de la población que hasta ahora está molesta, incluso va a tener un voto de venganza en este proceso electoral. Y Roberto Sánchez está buscándolos a ellos. Está que ¿no? busca a ellos, Ujú. está que busca a ellos. Por eso hay que decirle a la gente, oye, tengan cuidado. O sea, yo no Pero- busco ese voto, porque yo sé que es un voto que ya está bastante cerrado, pero sí me gusta la verdad, ¿no? Ujú. Pero en realidad usted sí quiere ganar un poco de votos de Yo de pienso Sánchez, yo ¿no? pienso que va a ser bastante difícil que gane ese voto, ¿Sí? porque ahí fíjate que está que se pelea Tencio, está que se pelea el propio Johnny Lescano, Ujú. está Bueno, Podemos porque tiene a Podemos, que Noblecilla, tiene a ¿no? Noblecilla, Mm. y el otro también, aunque ahí no sé, es medio loco ese pata, ¿no? Entonces, y el otro tema de que está el propio López Chao, ¿no? Entonces, ahí hay que buscar la verdad, ¿no? Ujú. Y entonces, ¿en dónde piensa usted captar votos? Porque usted todavía está ahí. Sí, estamos Todavía ahí. está bajo. Estamos bajos, la encuesta es una ubicación relativa, que yo no lo niego, porque esta es una realidad, ¿no? Pero ahora lo que sí creo... Y creo que sus votantes más bien se asemejan a los votantes de Jorge Nieto. Con Jorge Nieto, yo creo que con él es un cemento que provenimos de ese mismo Incluso sector. de Marisol Perestello. Sí, Marisol Perestello, del propio Jorge Nieto, que yo no lo niego, porque no hay que ser magos para y negarlo ese tema, ¿no? Ujú. Entonces, sí, con Jorge Nieto creo que ahí vamos a disputar ese voto, ¿no? Ujú. Qué complicado, ¿no? Porque él también está creciendo y probablemente Marisol Pérez también, Sí, ¿no? Vaya a fíjate despegar. que yo no les tengo temor a ninguno de los dos, ¿no?
porque Nieto Maín tiene que explicar muchas cosas, ¿no? Porque ayer, por ejemplo... No se trata de temor, sino de No, no. de la aspiración No, de de un conquistar sector ese de la elemento. ciudadanía de ver por fin a un candidato que les signifique esperanza, ¿no? Sí, nosotros vamos a seguir con ese mensaje claro, por eso vamos a seguir confrontando y tengamos que confrontar a quien tengamos que confrontar. Si tenemos que confrontar a Maricel Prestellos, tenemos que confrontar a Nieto, la vamos a confrontar. ¿Por qué? Porque estamos en política, ¿no? Y creo que Jorge Nieto ayer ha perdido la gran oportunidad de explicar por qué él, la verdad que me sorprendí, ¿no? Que él haya sido funcionario de Fujimori. Yo me quedo sorprendido. Yo tenía un concepto distinto de él, porque él cuando llegó a ser ministro de PPK y cuando quisieron dar el indulto, él dijo que renunciaba para no dar el indulto a Fujimori, pero sí fue su funcionario de confianza del año 90 al 93. Entonces, eso es una Él incoherencia. dice que postuló una plaza No, pública no, no, al no, margen de no, quién era no, el no, gobernante del no. momento. Hay resoluciones en que está firmado como cargo de confianza por Fujimori. Por eso, Keiko Fujimori hoy en Ayacucho, en Huánuco, le ha dicho cómo puede decir una persona, ¿a qué nieto yo me refiero? Al que trabajó con mi padre, al que trabajó con Susana Villarán, al que trabajó con PPK. Por eso te digo, acá va a salir a reducir la trayectoria política, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, y la propia Marisol Prestello también tiene que explicar, ¿no? ¿Explicar qué? Que se puso la camiseta de la Keiko en la segunda vuelta. Entonces, eso es otro tema. Pero usted le pueden decir también, usted se puso la camiseta de Sí, Pedro que puse, Castillo, yo nunca lo negué, ¿no? nunca lo negué. Y además, yo ahí he estado en mi línea, y yo siempre he estado en la línea contra Fujimori, y voy a morir en esa línea contra Fujimori, porque Fujimori no solo es dictador, Fujimori es un corrupto que ha hecho mucho daño al país, rompió la institucionalidad, ha transgredido todas las normas habidas por haber, ha matado gente, ha violado derechos fundamentales de las personas, y eso no podemos permitir si eres demócrata, no puedes permitir. Y es por eso que yo con Pedro Cateriano Usted ha hecho hemos una tenido... descripción, como dice, ¿no? Como dice el gobierno de Fujimori, pero no es ningún consuelo haber votado tampoco No, ¿no? por eso por Pedro Castillo, luego de lo que ya claro, hemos vivido, ¿no? por eso te decía de que es importante que Pedro Castillo explique por qué hizo esa caricatura de golpe. Y eso le voy a decir a Roberto Sánchez. Oiga, usted explique por qué hicieron esa caricatura de golpe, que al final terminándolo, entregándole nuestro país a ese pacto mafioso que de manera, con mucho cinismo, están haciendo la cosa que están haciendo. Ujú, perfecto, perfecto. Ahora, en el tema de inseguridad, usted creo que es uno de los poquísimos que ha hablado de la inseguridad en las fronteras, de la criminalidad en las fronteras, porque ese es algo que nosotros hemos venido percibiendo, que casi ningún candidato trabaja ese tema, ¿no? Cuando en realidad hoy es el tema fundamental en inseguridad o uno de los temas fundamentales en inseguridad. ¿Qué propone? Mira, nosotros proponemos en primer lugar reformar, reestructurar el sistema de migraciones. Migraciones hoy se ha convertido en una coladera. Ojo, no solamente con los venezolanos, sino también con colombianos, sino también con ecuatorianos, también con asiáticos, europeos. O sea que el Perú creo que se van a vender la residencia, las visas las venden ahí migraciones. Eso hay que corregirlo. Y esos hay serios indicios. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es reestructurar, fortalecer migraciones y luego hacer el control de las fronteras con lo tradicional, que son el ejército y la policía, y también hacer uso intensivo de lo que es la tecnología satelital. Y por supuesto, con cámaras con reconocimiento facial. Por ejemplo, si un extranjero con grados ¿qué te digo?, tiene un reporte, un RQ, una requisitoria, al querer ingresar al Perú, ya sea por Tumbes, por Tacna, incluso por la frontera de Cajamarca que tenemos ahí en la zona de San Ignacio, hay que equiparlo, todo eso no tiene nada, están abandonadas. Y ahí poner cámara de videovigilancia, de tal manera que la cara se la reconozca y reporte directamente a la base de datos si está requisitoriado. ¿Cuánta inversión se va a requerir? No, no se requiere mucha Pero, inversión. ¿cómo no? Pues no, fíjate que ahora, mira, cuando El Estado para comprar una silla ese es el problema. se hace problema. Pero ese es otro problema, es otro tema, no es porque no haya plata. Yo cuando fui congresista... Hace años, por ejemplo, las vías principales del Perú, ¿no? Las que conectan la selva central, por ejemplo, con la carretera central con Lima, hace 20 años se vino hablando de comprar un escáner para detectar insumos químicos para el narcotráfico. Hasta ahora no se compra. Es que no se compra precisamente porque no es porque no haya plata, sino pues simplemente por la
ineficiencia y corrupción que hay en el Estado. Por ejemplo, muchos dicen, "Ay, hay que reducir el Estado, es muy grande", pero ahí habría que preguntarles qué porcentaje del PBI es el gasto corriente del Estado. Si no me equivoco, la otra vez hubo una cifra, espero que sea a la actualizada porque hay muchos cambios, era el 15% del Producto Bruto Interno. Ujú. Y mientras que Chile está encima del 20%. Por lo tanto, es falso cuando se dice que el Estado peruano es grande. Lo que el Estado peruano sí es ineficaz y corrupto, donde hay que mejorarlo a través de lo que significa la transparencia, a través de lo que nosotros planteamos también, y ahora me causa cierta, ¿qué te digo?, alegría, porque todos los candidatos están hablando de transformación digital, de gobierno digital, es algo bueno que estén hablando. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en estos momentos, es decir, mejorar el proceso. Y en esa mejora, sin lugar a dudas, está el proceso de compras. Por lo tanto, ahí hay que hacer que, lo que tú muy bien dices, no pueden comprar un escáner, no es porque no haya plata, sino es porque hay ineficiencia. Por otro lado, hay que ser sinceros, no lo quieren comprar. Esa es otra cosa. Por eso no lo quieren Sí. comprar. Imagínate que todo lo que tiene que quedarse en las zonas allá de los mismos aeropuertos, hay aeropuertos donde el control de migraciones no funciona, aeropuertos caso como los internacionales, caso el propio aeropuerto de acá Jorge Chávez, pero también pueden estar por Tumbes, porque pasan por, digamos, los controles y hay mucho vuelo de extranjeros, ¿no? Entonces, Ujú. toda esa cosa no se está controlando. Tenemos un superchat acá que dice, es de Luis Ángel Caicho. Mesías, ¿con cuánto de aura va a llegar al debate del 31? Pregunta. Ayer llegué con 1000, ahora voy a llegar con 2000 de ahora. Aura. Ese es otro término de jóvenes. Sí, claro. Sí, sí, dice, voy a llegar de 1000 de ahora. Dice. Ah, sí. Sí. No, usted está al día. Usted está al día. Con todas las tendencias. Sí. No, lo que pasa, como le dije, cuando tú estás en contacto y no eres soberbio, te vas a todos los conversatorios, aprendes, ¿verdad? Mm. ¿Y qué Aprendes. le parece la estrategia de César Acuña contratando streamers justamente para llegar a los jóvenes? Exacto. ¿no? Y Es que tiene hay- un- es que- un es que, grupo mira, considerable de jóvenes que, Allí, que lo siguen. no quiero decir las cosas, pero yo creo que él piensa que los jóvenes de 16, 18 hasta 24 años piensan que es algo monolítico, Ujú. pero no es así. Ahí hay una segmentación y hay microsegmentación. Hay jóvenes en ese segmento, que hay jóvenes, por ejemplo, que están en la zona rural, hay jóvenes que están los que ni estudian ni trabajan, Claro, claro. hay jóvenes que son emprendedores. No es un segmento homogéneo. No es homogéneo. Entonces, Ujú. ahí, bueno, no le quiero decir que lo corrija, pero ya se equivocó. Como Bueno, decía, tenemos otro como decía superchat. Napoleón, cuando tu enemigo, el adversario No lo se equivoca, interrumpas. no la avise. A ver. Dance for Me pregunta. Mesías, ¿usted también le dio abrazo y besito a la señora K? Parece que al señor Nieto Montesinos aún le quedan algunos afectos a la familia Fujimori. No, fíjate que yo no tuve la oportunidad de saludarla, ¿no? O sea que han hecho una inteligencia Pero artificial. lo hubiera Pero hecho. no tendría tenía nada de No, malo, claro, ¿no? lo hubiera Un hecho, pero asunto no de tuve, realidad. por eso Claro, no claro. tuve la oportunidad, o sea, por eso te dije, ambos salimos, ella salió. No, yo no tengo nada personal contra ella, ¿no? Sí, pero sí como la manera como hace política, ¿no? Con el que sí me encontré a la entrada fue con sus vices, ¿no? Con Torres y con Galarreta, ¿no? Ujú, ujú. Y ahí nos saludamos también, porque con Galarreta hemos sido incluso congresistas, ¿no? Ujú. Ok. Pero ok. Galarreta tuvo una actitud un poco soberbia, pedante con Epicentro, porque nuestra reportera le quiso hacer una pregunta y él dijo, con Epicentro no hablo nunca. Eso le respondió. No, ahí está mal. Pues lo que pasa, yo sí creo que cuando yo me acerqué a saludarle, creo que se puso un poco pálido Galarreta también. Eso fue antes del debate. Antes del debate. Antes Ah, del debate. O sea, Es que él me conoce. presintió lo que No se sé, venía. lo que pasa es que con él en el Congreso, cuando fuimos Claro, congresistas, ustedes han tuvimos, coincidido, pues, tuvimos ¿no? clinch, así Sí, sí. que... ¿Tuvieron qué? clinch, así. Está en todas, ¿no? Está insoportable usted con el Con la idioma, jerga con el juvenil. lenguaje. Sí. Ahora, usted dice que es falso que el Estado sea grande. Esto me parece interesantísimo, porque sus colegas candidatos a la presidencia, varios de ellos, Uf, sí, está han de moda planteado reducción de ministerios, fusión de ministerios, incluso reducción a la mitad de ministerios, que en el país hay mucha burocracia. Es posible, claro, pero la verdad es que el Estado está ausente Por eso. en la mayor parte del territorio peruano. Mira, nosotros también planteamos que haga algunas fusiones, pero desde un concepto estratégico, precisamente para hacer que el Estado pase de ausente a presente.
porque incluso eso sí hay que hacerlo. Por eso nosotros hablamos de la gran transformación de la gestión pública sustentada en lo que es la transformación digital o la digitalización, precisamente para hacer que todos los servicios públicos trabajen de verdad. Por ejemplo, mira, nosotros decimos 0 colas. Ujú, 0 colas para sacar una cita de salud. ujú. ¿Y cómo lo hacemos? Con la telesalud, con la telemedicina, las citas electrónicas. Ya lo hemos hecho nosotros en Jaén, sobre todo. Y hicimos varios sistemas, plataformas informáticas que de la misma Cajamarca podríamos monitorear. Cajamarca tiene como cerca de 860 establecimientos de salud aproximadamente, de los cuales están en las zonas muy alejadas. Y ahí simplemente con lo que es una plataforma informática que la llamamos One Vision, podrías ver su personal, su infraestructura, su acceso a medicamentos y todo. Entonces eso es lo que hay que hacer. Entonces tú ya estás proveyendo a la gente con los recursos mínimos. Por lo tanto, eso hay que hacerlo. Es decir, más allá, por ejemplo, si tú le dices ¿cuánto vas a reducir? ¿Cuánto vas a ahorrar? ¿Y qué indicadores Ujú. vas a utilizar para poder hacer esa reducción? Hay estándares, por ejemplo, no lo voy a decir tampoco, que lo digan ellos. A eso- Ahí está el BID, está el Banco Ujú. Mundial, que a nivel mundial, a nivel internacional ya han hecho los estándares, los cálculos, ¿no? Por ejemplo, en tema administrativo, puedes tú ahorrar entre 5 a 10%, Ya. entre 5 a 10%, en temas administrativos, eso lo dice el Pero, BID. ¿qué ministerios, por ejemplo, va a fusionar? ¿O piensa usted Por ejemplo, fusionar? nosotros nos gustaría ver que debemos juntar el MIDIS con el tema de salud, porque ahí hay un tema, Midis y salud. sí, hay una estrecha relación ahí, y donde, por ejemplo, el tema de la anemia, que cómo se Pero esto controla. obedece a algún análisis, algún estudio de Claro, expertos, porque por eso te alguna decía, recomendación de expertos ya, sí, sí. Mesías, mira esto, es así. Sí, y con la propia experiencia que uno ha tenido en el gobierno regional. ¿Por qué? Por ejemplo, tú tienes en el gobierno regional, tienes la gerencia de desarrollo social. Y dentro de la gerencia de desarrollo social, tú tienes a lo que es el tema de salud, tienes también el tema de lo que son la mesa madre-niño, y esa madre-niño tiene lo que ver el tema de la nutrición crónica, tiene que ver la anemia, y tiene estrecha relación con la otra gerencia de desarrollo social de los municipios. Y por lo tanto, ahí es ahí que esos dos ministerios, salud y los programas sociales, tienen que trabajar de manera sincronizada. Ahora no está ocurriendo nada, fíjate, mira, en los MIDES, los programas sociales que tienen, llega mucha cantidad de plata a las regiones. En Cajamarca, hasta cuando era gobernador, llegaba aproximadamente a 400 millones de soles al año, pero la aguja nunca se movía. Pero ¿de qué alimentación se va a hacer cargo el centro médico, la posta más lejana de Loreto, ¿no? Esta que está por allá Mira, por los pueblos no, no. aledaños, por ejemplo, al oleoducto norperuano. Por ejemplo, mira, ¿qué resulta? ¿Cómo ¿Cómo, funciona? cómo va a ser? No, el Si tema allá está... ni siquiera llega la vacuna. No, por eso te digo. Entonces, en el caso hay que utilizar la tecnología, lo que es el tema satelital, para ver el tema de la telesalud, hay que manejar el tema de que se maneja vía fluvial. Ahora se puede manejar con drones, o sea que puedes llevar con drones todo lo que es el tema de medicamentos. Pero el tema es lo siguiente. En una posta médica tiene el programa Juntos, por ejemplo. El programa Juntos le dan a la madre, le dan su carné para que luego tenga el control de las vacunas y tenga todo eso. Entonces, ¿y ese control quién lo hace? Lo hace la posta médica, que ellos hacen el control si está su anemia, si está la nutrición crónica y también controla a la madre. Por lo tanto, ahí hay un trabajo estrechamente relacionado. Entonces, tranquilamente se pueden funcionar. Pero César Acuña llevó el tema a una simplificación extrema, ¿no? Diciendo el problema de la anemia es la alimentación. Nada más, es la única causa. Y se fue la agricultura, ¿no? Y sí, y la agricultura, y Y luego la la lluvia. agricultura, el agua, la La lluvia, cosecha las del agua. nubes, claro. No, pero claro, pues Acuña hay que entenderlo, ¿no? O sea que ni ¿Qué siquiera quiere hay que decir eso? ¿Cómo que hay que No, no hay que entenderlo? analizarlo, porque la cosa que es perder tiempo con lo que él dice, ¿no? Pero claro, una cosa es llevar medicamentos con dron al pueblo aledaño, pero ¿cómo lo lleva desde la capital de la región, en este caso Iquitos, por ejemplo, hasta comunidades que están a 20 horas por río? Sí, por río, pues en estos momentos están las Por eso, o famosas sea, las vías que... allí no las- tiene sentido el dron, pues, porque No, no, además, ya no dron, pero claro. ya están lo que es otra modalidad, ¿no? Están las vías que se manejan las lanchas, la balsa que está Ujú, manejando, que ujú. maneja la Marina con inclusión con el MIDIS también. Por lo tanto, a esa manera es donde debemos hacer una fusión ahí para que, como te digo, programa social, por ejemplo, con lo que está el tema relacionado de las postas médicas, por ejemplo, ¿no? ¿No le quitaría eso fuerza a los programas sociales? No, fíjate que en estos momentos los programas sociales, incluso como te digo, no están moviendo la aguja. Incluso, por ejemplo, no se ha modernizado. No sé si ahora ya habrán mejorado. Por ejemplo, cuando ellos pagaban la pensión 65, Ujú. en plena pandemia,
hacían largas colas cuando ya debió haberse pagado con la billetera digital. Ok. Entonces eso tiene que modernizarse Esa es y a una través del fusión. Banco Mundial. ¿Otra fusión de ministerios? Y la otra función del ministerio, nosotros planteamos, por ejemplo, que se pueda fusionar lo que es el tema de justicia con interior, ¿no? Es otra. Justicia e interior. Sí, sí, porque fíjate que en estos momentos no se está trabajando de manera coordinada. Y el otro que estamos viendo es el otro ministerio que tiene que ver con lo que es la parte del Ministerio de la Infraestructura, ¿no? Donde ahí está transportes, está vivienda, ¿no? Agruparlos. Agruparlos. Ujú. Por ejemplo, ahí están sobre todo, mira, cada ministerio, por ejemplo, el tema de educación. Ujú. Educación tiene su ministerio de PRONIEP, su brazo de PRONIEP. Salud tiene su brazo de PRONIS. Y eso no tienen, no están para eso ellos. Entonces, y ANIN también, que hay que meterla. Y igual pasa con el Ministerio de Transportes, que tiene Provía Nacional, Provía Descentralizado. No sé si ustedes han escuchado, deben haber escuchado de Pronatel. Ujú. Pronatel, que se dedica a lo que es el tema Ujú. de la red de internet regionales Sí. a nivel nacional. Es otro tema donde hay una gran inestabilidad. Creo que hasta ahora, en estos 5 años que van a cumplir, tiene ya como 10 directores ejecutivos. Entonces, todas esas cosas hay que darle estabilidad, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver el sistema de justicia con el orden interno? Mira, tiene que ver porque ahí hay que ver el tema relacionado con lo que es el tema de la parte de los derechos de la justicia, por ejemplo, el tema relacionado con lo que es el tema de los derechos de las personas y con lo que es la parte del control interno, con lo que es la policía también. O sea que en esos momentos no se está coordinando de manera adecuada. Hay algo que ver ahí también, con el derecho internacional. O sea que la policía ahora va a depender de este nuevo ministerio. Debería Eso. depender, porque Ujú. fíjate que la policía ahora prácticamente no depende de nadie, ¿no? Para mí la policía es un brazo. Pero cómo no, sí, No, políticamente del no, del no, te interno. digo, políticamente, en teoría está Ujú. ahí, pero al final no Pero en veo. realidad se usa de una manera que puede resultar contraproducente, porque con esta ley que le entrega la etapa inicial de la investigación, lo que hace es permitir que sea direccionada por el poder político, porque el Ministerio del Interior es quien controla finalmente esa etapa inicial de la investigación donde se recogen las pruebas Claro. y hay muchos eso, políticos implicados en temas y de eso, delitos. eso ¿no? es gravísimo, ¿no? Por eso es ya, pero eso no es el Ministerio de Justicia, eso es la Fiscalía, ¿no? O sea que Ujú. ya la Fiscalía y la Policía. Entonces se le ha dado, incluso antes era el famoso juez instructor, ¿no es cierto? Ujú. Y luego ha ido cambiando, y ahora está en lo que es la Fiscalía, le han quitado y le han dado a la Policía. Y es un tema que, en mi concepto, tiene que regresar a la Fiscalía, ¿no? No, ¿por qué? Porque ahora está tan politizada la policía, incluso se han eliminado diversas direcciones que en mi concepto deberían de regresar, ¿no? Pero ahora tenemos un fiscal de la Nación que está feliz con estas modificaciones. Y eso ¿no? está feliz porque simplemente él responde pues a lo que es ese pacto mafioso que ha puesto al Tribunal Constitucional, y del Tribunal Constitucional han restituido a varios, incluso yendo creo que, no sé si me equivoco, ustedes me corrijan por favor, ya a Arce y al propio Sí, Arce está. Arce y al Arce está. propio Tomás Galvez Saladino, Ujú. que ahora son fiscales supremos, y el otro fiscal de la Nación. Ujú. Prácticamente han cambiado la correlación y han dado de baja a Delia Espinosa y han dado de baja a Pablo Sánchez. Ujú. Claro, pero ahí están los fiscales también, Zoraida Ábalos y Juan Carlos Villena. Villena, ¿no? Sí. Son dos, Pero dos. son la señora Patricia Benavides. O sea que tienen mayoría. Ujú, O sea que son 3 contra 2. Ahora, lo que yo sí creo que en su momento hubo un error cuando tanto la señora Zoraida y el señor Villena y el propio Pablo Sánchez permitieron que asuma la fiscalía el señor Tomás Galvez, ¿no? ujú. Y eso fue que acá lo dijimos en una entrevista que tuve con ustedes también. Yo espero que eso no ocurra, pero ocurrió. Y ahora saben lo que está pasando, ¿no? Ujú. Ahora, ¿usted qué espera de llegar a la presidencia de su gestión? Para empezar, ¿cómo piensa durar si va a tener a un Senado todopoderoso y de pronto no con mayoría del Partido Morado, Mira, sino ese es de los que están ahora, ¿no? En el Congreso? ese es un desafío para todos los candidatos, ¿no? Eso Claro. es innegable. Lo cual nosotros, lo primero que nos queda y estamos haciendo es que en lo que queda de esta campaña, exhortar a la población, en primer lugar, que no elija por los partidos políticos que están llevando al Congreso a los actuales, ya sea como diputados o senadores. Porque la primera que haga un presidente con este Sí, Senado, ¿no? sí, Se lo sí, bajan y ya se lo está. baja. Va a estar con la guadaña encima Ujú. y la espada de Damocles, como quieren llamarle. Ujú. Entonces, ahí, en primer lugar, es esa medida.
Y si no se cumple eso y se da el escenario apocalíptico, yo sí, a veces un escenario apocalíptico de la ingobernabilidad, habría que primero hacer todo el esfuerzo necesario para llegar a un consenso, a una conversación, a una concertación, pero luego, si es que eso no se da, habría que hacer una insurgencia contra el Congreso, ¿no? Insurgencia. ¿Cómo contra sería el una Congreso. insurgencia A contra ver, el ¿cómo Congreso? sería? Ujú. No, simplemente levantar a la gente. Una marcha. Una marcha, lo que sea, porque no queda otra. Además, no sé si es el artículo 46 o 146, creo que es, que te da la insurgencia, que no es de respeto las personas que no Que nadie acatan. debe obediencia a un poder Claro. Por usurpador. eso no sé si es que creo que es el artículo 46, en este momento no lo Ya. tengo tan claro. ¿Usted tiene investigaciones pendientes tras su paso por el gobierno regional de Cajamarca u otras investigaciones? Fíjate que yo no tengo ninguna investigación, ningún tema abierto, ni preliminar, nada, o sea que no tengo. Ok. ¿Usted no ha registrado ninguna No. Uno de los condena, pocos ningún proceso? que no ninguna- tiene ahí claro. por dónde darle, ¿no? Yo Claro. creo que soy el único, no los pocos, ¿no? Porque, claro, los que no tienen, por lo general, son aquellos que no han ejercido la función función pública, pública. Ujú, porque la ujú. función pública te denuncian por todo. Y en mi caso, yo he sido congresista pero sí he sido investigado, ojo, ¿ah? Ujú. O sea que, pero se ha quedado en la parte preliminar. Yo cuando fui congresista, a los 15, a los 2 meses, y me llegó a mi casa Jaén diciéndome que yo había sido investigado por el fiscal de la Nación. Y que ¿Por me qué vino- caso fue? Porque yo presidí la comisión Ancash. Ah, Y ahí ok. por la comisión Ancash alguien me denunció en venganza que yo había hecho peculado en el Congreso y que había tenido enriquecimiento ilícito. Entonces yo estaba tranquilo. Entonces un día me llamaron de Jaén en mi casa, había llegado esto. Entonces luego lo leyeron, dijo, no, tranquilo, lo están archivando. ¿Y por qué me habían denunciado? Porque había aparecido una casa, que entre el 2011 al 2016, una casa a mi nombre. Pero ellos pensaron de que yo la había comprado, pero no se daban cuenta que era un adelanto legítimo. O sea que mi padre me había Ujú, adelantado a la ujú. casa. Y luego que había comprado una camioneta china por 14,000 dólares, $12,000, y entonces estaba todo sustentado, ¿no? Entonces por eso, pero fue un acto de venganza, lo archivaron de manera rápida. Ah, ok. ¿Y quién lo denunció? Fíjate que yo quise hacer el seguimiento, pero salía una persona de que era un indigente de una zona de Chimbote, una zona alejada. O sea que buscaron a alguien que firme para que me lo ponga. Ah, sí. Pero tengo sospechas quién fue, ¿no? Porque... ¿De quién sospecha? No. Tú ya sabes con quién me paraba peleando en ese entonces. Ok. Fue un acto de venganza porque Ya. no tiene ningún sustento, ¿no? Después nada más. Ujú. Después, claro, como gobernador también he tenido así investigaciones preliminares, pero nunca han llegado a nada, ¿no? Heriberto Benítez está postulando ahora. ¿Qué opina? ¿Quién? Heriberto Benítez. Está postulando ahora. Bueno, a Heriberto Benítez diputado. está, no sé por qué partido está postulando, ¿no? Pero sí, por Podemos seguro, porque es el más cercano a ellos, ¿no? No sé por qué partido. ¿Por Podemos era? No recuerdo. ¿Qué opina de esa candidatura? Bueno, Heriberto Benítez es una persona bastante controversial. En el Congreso se movía, él viene del viejo APRA, ¿no? Entonces, sí, luego creo que fue diputado también con el FIN, luego representó por Toledo con la gente de César Álvarez, allá en Ancash. Eso fue algo muy particular, porque Sí. él siendo de Lima se fue a postular por Mm. Ancash y lo hicieron diputado o congresista. Y de ahí él también estuvo sometido a investigaciones, pero creo que no le han encontrado nada, no sé. Bueno, señor Mesías Guevara, muchísimas gracias por habernos No, acompañado. gracias. Y vayan a descansar. Esperamos el siguiente... Vayan a descansar ustedes. No, todavía paramos, tenemos para rato acá. no paramos. Pero pidan algo para que coman. Digan algo. Esperamos su siguiente encuentro con Keiko Fujimori. La gente está a la expectativa aquí en el chat de la Sí, próxima vamos a vez que se ir va con encontrar ella. tranquilidad y serenidad. El martes, ¿no? El martes 31. Y Ok, le después deseamos mucha lo suerte. volvemos a entrevistar. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias a usted. Muy amable. Mucha Buenas suerte. noches. Buenas noches, gracias.